viendo, digamos, o tratando de encontrar, digamos, cuál es el impacto, ¿no? De la ley 1391 que ha salido y que va a tener vigencia de un año. Entonces decíamos que a diferencia de lo que normalmente sucede, que tiene relación casi siempre, digamos, con el gravamen arancelario, que es lo que van eventualmente, se va difiriendo y bajando a cero en muchos casos. Con esta ley, con la 1391, lo que ha sucedido es que está pasando algo que no había acontecido en nuestro país en los últimos años, ¿no? Que aparte de los beneficios que hay con el tema del gravamen arancelario, pues ahora se estaba exonerando también el tema del IVA. Entonces, en esa línea les planteaba, ¿no? Un ejercicio hipotético, digamos, para una mercancía que tenga un valor de $200,000. Cuando hablamos, por ejemplo, de maquinarias para el sector agrícola, para el sector minero, etcétera, muchas de esas maquinarias suelen estar tranquilamente por encima de los $200,000, ¿no? Es por eso que en nuestro país, por ejemplo, ustedes van a ver que hay mucha maquinaria que se importa, pero maquinaria usada, ¿no? Precisamente porque el valor, digamos, de estos equipos realmente es alto. Comprar una maquinaria totalmente nueva, primero que tiene un precio alto y segundo, digamos, que pagando el gravamen arancelario, pagando el IVA, todavía sale muchísimo más alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno, ¿no? Para tratar de reactivar la economía, ayudar al sector productivo, sustituir importaciones, etcétera? Ha tomado la determinación de que, bueno, los que importen este tipo de mercancías, pues van a gozar del beneficio de la exoneración también del IVA, ¿no? Entonces, haciendo cálculos, por ejemplo, para algo que valga $203,000, tendríamos que, ya acá en la parte final, tendríamos que el gravamen arancelario, si le aplicamos a $203,200, que vendría a ser la base imponible, el tributo aduanero que se tendría que pagar es de $20,320, ¿no? Hacemos el cálculo de la base imponible para el IVA, nos va a dar con los datos hipotéticos que hemos puesto 223,540, ponemos el 14,94 y nos da $33,397. Fíjense, el tributo aduanero que se tendría que pagar por una mercancía que vale más o menos $200,000 estaría por el orden de $50,000, ¿no? Entonces, claro, uno normalmente entra al internet, uno empieza a ver, a indagar precios y todo lo demás, y de repente encontramos algo que vale $200,000. Bueno, ya podemos importar, pero a veces no se piensa en el tema de los tributos aduaneros, ¿no? El momento que entramos a ver los tributos aduaneros, nos vamos a encontrar, digamos, que tendríamos que pagar mínimamente unos $50,000, ¿no? Entonces eso de repente hace que pues se encarezca totalmente, ¿no? El tema del costo de nuestra importación, ¿no? En ese caso, cuando hay diferimientos de gravamen arancelario, lo que estamos viendo ahora en la parte derecha, pues hemos visto la clase pasada que tenemos ahorros, ¿no? Si pagaríamos solamente el impuesto al valor agregado, esos $53,000 que hemos calculado al otro lado se convertirían en $30,361, ¿no? Lo que en este momento voy a resaltar en color naranja. Entonces, tenemos un ahorro de $23,300, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Me voy a ir al recuadro donde está la tasa del IVA, ¿no? Lo que en este momento voy a marcar con color celeste. A lo que normalmente solía pasar, que siempre teníamos el 14,94%, pues resulta que ahora, en merced a la ley 1391, este 14,94
que está pintado en color celeste, va a ser 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si la mercancía solamente pagaría GA e IVA, esa importación va a estar totalmente liberada de tributos aduaneros. Entonces, si yo voy a traer una maquinaria en la que solamente pago GA e IVA, pues la importación solamente me va a costar lo que vendría a representar el trámite administrativo, ¿no? Ahora, pregunta. Si me voy a acoger a la ley y no voy a pagar tributos aduaneros, ¿es necesario que haga una declaración de importación? Porque quiere cero, ¿no? Entonces, si no voy a pagar ningún tributo aduanero, ¿debería hacer una declaración de importación? ¿Qué es lo que opinan? Dice, tendría que declararse aunque sea 0. Está bien, Juan Carlos, gracias por la intervención. ¿Por qué consideras que tendría que declararse? Más que todo por registro, digamos, o estadísticas. Ya, sí, gracias por la intervención, ¿no? Bueno, Juan Carlos ha tocado algo importante, ¿no? Registro, ¿no? Estadísticas. En fin, es una operación de comercio internacional y tiene que estar registrada, ¿no? Pero también, digamos, hay que tomar en cuenta de que es una mercancía, digamos, de procedencia extranjera, ¿no? Entonces, hay que darle la formalidad, ¿no? Hay que darle la formalidad para que esta mercancía se adquiera, digamos, esa calidad que siempre hemos dicho, ¿no? De ser mercancía de libre circulación, de libre disponibilidad. Entonces, en cualquier momento, si yo quiero manejarla dentro del territorio nacional o finalmente venderla, yo tengo que demostrar que esa mercancía la he internado legalmente al país, ¿no ve? Y el tema de elaborar una declaración aduanera de importación y acogerme al régimen de importación definitiva, precisamente va a surtir ese efecto legal, ¿no? Le va a dar la legalidad de ingreso a nuestro territorio a esta maquinaria y la va a convertir en mercancía de libre circulación, de libre disponibilidad, ¿no? Entonces, por eso que sí o sí es imprescindible, digamos, que exista una declaración de importación, aunque pase lo que está sucediendo si uno se acoge a la ley 1391, ¿no? Que no va a pagar tributos aduaneros, ¿no? Entonces, es una formalidad que sí o sí se tiene que cumplir. Bueno, quería hacer esa reflexión más para que nos quede completito, digamos, ese panorama del impacto, los efectos, digamos, finalmente de este tipo de medidas, ¿no? Y si están, digamos, más adelante ustedes eh, en actividades ya reales, pues el momento que escuchen una noticia de esta naturaleza, ese mismo momento, pues agarren calculadora, agarren, no sé, una hojita Excel y empiecen a hacer todos sus cálculos, ¿no? Y vean realmente qué beneficios y qué oportunidades se me están presentando, ¿no? Y cómo podría mejorar, digamos, mi actividad económica y obtener mayores beneficios a los que eventualmente estaría obteniendo hasta el momento en que salió la disposición, ¿no? Bueno, era para complementar. Ahora sí vamos a entrar a ver un tema que tiene relación con todo lo que hemos estado conversando, digamos, durante la mayoría de nuestras clases, y tiene que ver, digamos, con el tema del control aduanero versus la facilitación del comercio, ¿no? Bueno, voy a empezar a grabar, así que les pido, por favor, silenciar micrófonos para que nos salga limpia la grabación. Recording in progress.
Bueno, decíamos que en materia de comercio internacional y en materia de gestión aduanera, siempre van a estar presentes dos conceptos, ¿no? Por un lado, el tema de la facilitación del comercio, que es algo que demanda la sociedad, es algo que demandan los operadores de comercio, y por el otro lado, el tema finalmente del accionar, ¿no? Del accionar finalmente de las instituciones estatales que tienen que ver con el tema del control de estas operaciones y de cómo ejercer un adecuado seguimiento y un adecuado control a las mismas, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener este dilema en materia de comercio internacional y en materia de aduana, ¿no? Control aduanero versus facilitación del comercio, ¿no? Y en esa línea, eso apunta directamente a lo que habíamos definido, ¿no? En alguna clase cuando veíamos el tema de qué es una administración aduanera y habíamos señalado que en nuestra legislación, el artículo tercero de la Ley General de Aduanas nos señalaba que la aduana nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por fronteras, puertos y aeropuertos del país, ¿no? Intervenir en el tráfico internacional de mercancías a efectos de la recaudación de los tributos que graban a las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, ¿no? Sin perjuicio de cualquier otra atribución o función que le fijen las leyes, ¿no? Y en esa línea, un ejemplo de otra función, por ejemplo, es el tema del control de ingreso y salida de divisas, ¿no? Que se realiza en aduanas fronterizas y en aduanas aeroportuarias, ¿no? Pero, digamos, en esta línea, la parte inicial es la que nos interesa, ¿no? Las administraciones aduaneras siempre van a tener esa función principal, ¿no? De la de controlar ese movimiento de ingreso y salida de mercancías por sus territorios, ¿no? Y bueno, si hablamos de control aduanero, normalmente el control aduanero lo asociamos, digamos, a toda aquella actividad que está orientada, ¿no? Orientada a, no tanto ya al control de las operaciones formales, porque eso está, digamos, ya normado por el conjunto de regímenes aduaneros y por el conjunto de procedimientos aduaneros que se implementan, ¿no? Cuando hablamos de control aduanero nos vamos a referir más bien a la otra parte, ¿no? A la otra parte del movimiento de mercancías que se da a nivel mundial y de ese movimiento ilícito, digamos, de mercancías que sucede, digamos, en todo el mundo prácticamente, ¿no? En mayor o en menor escala, ¿no? En esa línea, en materia de control aduanero, eh, la, siempre vamos a tener que pensar en que nuestras acciones, las acciones de las administraciones aduaneras, las administraciones tributarias internas como el Servicio de Impuestos Nacionales, siempre tienen que tener un marco normativo, ¿no? Que les sirva de soporte para finalmente realizar todos los actuados que se tengan que ejercer. En esa línea, en materia de control aduanero, tenemos la Ley General de Aduanas, obviamente el reglamento a la Ley General de Aduanas y de manera paralela la ley 2492, el Código Tributario. Todas estas tres disposiciones tienen articulados que tienen que ver con la forma bajo la cual tendría que ejercerse este control. Paralelamente a estas disposiciones, en nuestro estado se han emitido, digamos, otras que apuntan precisamente a asegurar, ¿no? Asegurar que exista un control adecuado y que estas operaciones, todas aquellas que estén pretendiéndose realizar al margen de lo establecido, sean o el accionar de las entidades responsables del control esté debidamente respaldado en el ámbito normativo, ¿no? En ese sentido, tenemos también la Ley 100, ¿no? Que es la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, que tiene una serie de disposiciones que apuntan finalmente a ejercer control, ¿no? Control en lo que vendría a ser el movimiento de mercancías en franjas fronterizas, ¿no? Tenemos también el procedimiento, ¿no? El procedimiento de denuncias y entrega de incentivos
de mercancías decomisadas por el ilícito de contrabando, ¿no? Que es una disposición ya mucho más de menor rango, pero que apunta a fortalecer todo lo que está, digamos, dispuesto en la Ley General de Aduanas, en el Código Tributario y en el reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? Entonces ahí tenemos la resolución de directorio 01021-19, que es la que ha aprobado esta disposición, ¿no? Tenemos también una norma que es muy, muy importante, es el Decreto Supremo 3540, que data del 25 de abril del 2018 y mediante esta disposición lo que se ha hecho es crear el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, ¿no? Y esta disposición marca, digamos, o introduce un hito sustancial, ¿no? En el trabajo aduanero. Hasta la generación de esta norma, lo que sucedía era que la aduana nacional tenía, digamos, esta atribución y la misma, digamos, era ejercida a través de su brazo operativo, que en determinado momento ha sido, digamos, formado, digamos, por efectivos policiales y que ustedes conocen, ¿no? Con el antiguo nombre del COA, ¿no? El Control Operativo Aduanero, que después ha sufrido, digamos, algunas modificaciones y ha tenido, digamos, la intervención inclusive paralela, ¿no? De civiles al mismo tiempo. Finalmente, como este tema de lucha contra el contrabando, digamos, es un tema, o el movimiento, digamos, de mercancías, el ingreso de mercancías por la vía informal ha crecido tanto en nuestro país, es que el Estado ha tomado la determinación de crear un viceministerio específico que se encargue de todo lo que es lucha contra el contrabando, ¿no? Entonces, esta es la entidad, digamos, que actualmente tendría esa atribución, la atribución principal, ¿no? Obviamente la aduana no va a dejar de estar presente, ¿no? Pero la responsabilidad principal actualmente ya no es de la aduana, por si acaso, sino es de este viceministerio, ¿no? Les he puesto también una otra disposición que también apunta, y la he querido anotar, digamos, porque es un área en la que normalmente trabajan mucho los países de primer mundo, ¿no? Los países europeos principalmente y países como los Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Es el decreto 27938, a través del cual, digamos, se ha establecido la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, del SENAPI, ¿no? ¿Por qué lo ha notado? Porque sucede que a nivel mundial, los países de primer mundo, de repente su interés ya no es tanto como el nuestro, ¿no? De estar viendo, digamos, ese ingreso ilícito de mercancías, digamos, por vía ilegal, ¿no? Sino que más bien apuntan, por ejemplo, a realizar un control muchísimo más riguroso, incluso a las operaciones que se están dando en el ámbito formal, ¿no? Y que sus ciudadanos realmente compren lo que efectivamente le están ofreciendo. Esto quiere decir, digamos, que la calidad de los productos que ingresan a esos países esté debidamente respaldada, digamos, por la marca que llevan estos productos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta disposición? Dar pie, digamos, a que se pueda, digamos, evitar el tema o controlar el tema de la falsificación de mercancías, ¿no? Y que de repente no estemos comprando, digamos, un producto de marca como Nike, Adidas, qué sé yo, Lacoste y demás, y que en realidad no haya sido efectivamente fabricado con esos estándares de calidad, ¿no? Entonces, esa disposición también tiene importancia en lo que es nuestra legislación y ese es un ámbito en el que trabajan también muy, muy, muy fuertemente los países de primer mundo a nivel mundial, ¿no? Todo esto se conoce con el tema de fraude marcario, ¿no? Entonces es un ámbito en el que hay un trabajo fuerte en Europa, en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poquito, digamos, si estamos hablando de control aduanero y de tratar de evitar el ingreso de operaciones ilícitas, nos vamos a encontrar
con que el marco normativo, digamos, que tipifica y califica estas actuaciones, está, digamos, considerado en la Ley General de Aduanas y en el reglamento de la Ley General de Aduanas, dentro de todo lo que ustedes, en la parte en la que se describen y se definen qué debe considerarse como un ilícito tributario, ¿no? Entonces, el artículo 148 nos indica que son ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales y que estén tipificadas y sancionadas, ¿no?, en el presente código y demás disposiciones normativas tributarias, ¿no? Cuando estamos refiriéndonos al código, nos estamos refiriendo a la ley 2492, el Código Tributario, ¿no? Bueno, cuando hablamos de ilícitos tributarios, nos vamos a encontrar que nuestra legislación la clasifica estos ilícitos en contravenciones y en delitos. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a una contravención, en palabras sencillas nos estamos refiriendo, digamos, a un incumplimiento o a una infracción de carácter menor. Y cuando estamos frente a un delito va a ser una infracción muchísimo mayor, ¿no? Donde exista, digamos, una mayor afectación, digamos, a los intereses del Estado, ¿no? Y en esa línea, en lo que nos interesa en este momento, el contrabando, nos vamos a encontrar que puede calificarse también como una contravención o como un delito, ¿no? Esto dependiendo, digamos, del nivel de los tributos aduaneros que estuviesen omitiéndose, ¿no? Y el límite que se ha establecido es de 200.000 UFBs. Entonces, todo aquel caso de contrabando que exceda en tributos aduaneros que se estuviesen omitiendo el importe de los $200.000 se considera delito, ¿no? Y todo aquello que esté por debajo se considera contravención. Entonces, es contrabando contravencional y por lo tanto se va a sancionar bajo ese título y estrictamente en el ámbito de la administración aduanera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos esos procesos que estén en el ámbito contravencional los va a procesar y los va a sancionar directamente la administración aduanera. Y todo aquello que son delitos pasan al ámbito del Ministerio Público. Entonces, ¿por qué se toman, digamos, este tipo de decisiones o por qué a veces los países generan este tipo de clasificación? Sucede que el ámbito administrativo es un escenario en el que pueden procesarse los delitos de contrabando de manera mucho más rápida y expedita posible, ¿no? Mientras que en el ámbito de los delitos eso ya pasa, digamos, al ámbito del Ministerio Público y tal cual nosotros a veces observamos en las películas, pues los procesos ya no los lleva la administración aduanera, ¿no?, sino los lleva la fiscalía, digamos, adscrita a la aduana, ¿no? Entonces ya es un fiscal el que va a encargarse de obtener todas las pruebas y presentarlas en un proceso a efectos de que sea un juez el que determine si evidentemente o no existe delito de contrabando, ¿no? Bueno, en esa línea, el artículo 181 nos señala que se califica como contrabando las siguientes conductas, ¿no? La más clásica, la que conocemos nosotros, que tiene que ver con la introducción o la extracción de mercancías de un determinado territorio en forma clandestina, ¿no? Eso quiere decir, digamos, evadiendo los controles y los procedimientos establecidos, ¿no? También dice o por rutas u horarios no habilitados, ¿no? Eso significa que si por más que tengamos documentación, si es que utilizamos una ruta o ingresamos en un horario no habilitado, estamos corriendo el riesgo de que esa acción sea calificada como contrabando, ¿no?
Y bueno, termina señalando, digamos, este inciso que será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía, ¿no? ¿Por qué se coloca, digamos, esta línea? Porque normalmente lo que va a pasar, si estamos hablando de movimiento físico de mercancías, es que quien va a realizar ese movimiento va a ser un transportista, ¿verdad? Pero la mercancía finalmente es propiedad de alguien, ¿no? Entonces, si bien se lo pilla, digamos, infragante, si ustedes quieren, al camionero, al que está manejando un avión, un convoy ferroviario, una embarcación fluvial o marítima, etcétera, por detrás también hay un dueño de esas mercancías, ¿no? Entonces, este inciso establece que también, por efecto de la norma, también se lo considera como autor del delito al propietario de las mercancías. Porque él podría alegar, ¿no? En algún momento podría alegar y decir,